Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21. Furia. Segundo. Natasha, al ver marcharse a Dave, ofreció: te dejaré fuera, ¿no tienes miedo de que vuelva a hacerte daño? Preguntó Dave mientras regresaban al avión. No estaba en tus manos, ¿verdad? Preguntó Natasha, deteniéndose frente a él. La sonrisa de Dave desapareció por primera vez. Esa es una buena observación, dijo acercándose poco a poco a ella y mirándola a los ojos. De vuelta en la oficina de Fury, donde observaba la interacción junto con otros. ¿De qué está hablando? Preguntó Clint al oír la pregunta de Natasha. Lo he estado observando desde que se sentó en el auto, dijo Fury. Su forma de caminar, su forma de hablar. Todo indica que está reprimiendo algo en su interior, agregó Fury. Si Dave lo hubiera oído, seguramente habría aplaudido, admirando la aguda observación de un espía de alto nivel. Pero no estaba allí. ¿Qué quieres decir? Preguntó Clint. Es un superhéroe como esa chica, pero no puede controlarlo. Sí, eso es precisamente lo que creemos, asintió Maria Hill, la mano derecha de Fury, mientras le entregaba un archivo a Clint. Trisha Emilius Paulus. ¿Así que ese es su nombre real? Dijo Clint, leyendo el archivo. Investigamos sus orígenes. Según los datos, se perdió cuando el Titanic se hundió, explicó Maria Hill. ¿Pero sobrevivió y regresó con superpoderes? Preguntó Clint. Eso explica cómo sobrevivió, añadió Fury. Es decir, ¿deberíamos registrar todo el océano e intentar encontrar el origen de sus poderes? Sugirió Clint. Ya tengo hombres desplegados, además ya tenemos una idea de dónde provienen sus poderes, dijo Fury, señalando a Dave. Lo que quiero saber es cómo obtuvo él sus poderes. ¿Crees que Trish compartió sus poderes con él, pero aún no los controla? Preguntó Clint, sorprendido. Si eso es cierto, entonces. Entonces significa que Dave García podría crear un ejército de individuos con superpoderes. Es demasiado peligroso para ser un enemigo, interrumpió Fury, completando la frase de Clint. Quise decir que es bastante tierno y romántico. Pero sí, también peligroso, dijo Clint encogiéndose de hombros, pero al ver la mirada severa de Fury, se corrigió rápidamente. Sigue leyendo, dijo Fury, y Clint pasó las páginas del expediente de Trish. Control del rayo, manipulación de las emociones y transformación en un ser similar a un ángel caído. Leyó Clint en voz alta. Estos son sus poderes conocidos, confirmó Fury. Creo que hay más, dijo Clint. ¿Qué más? Preguntó Fury, mientras Maria Hill también lo miraba. Regeneración. Recuerdo aquel día en que la vi por primera vez. Sacó una daga de su corazón como si nada, dijo Clint. Añadiremos eso a su expediente, dijo Fury, y luego preguntó, ¿hay algo más que hayas olvidado mencionar en tu informe? Lo miró con severidad. No, eso era todo, dijo Clint mientras daba un paso atrás. También descubrimos que Trish está ayudando a Dave a controlarlo, continuó Maria Hill. ¿Cómo? ¿Besándolo? Preguntó Clint entre risas, recordando al chico besando a su novia delante de todos. Exactamente eso, dijo Maria, mirándolo y asintiendo con seriedad. Es bastante lejos, comentó Clint. Antes de que ella lo besara, Dave no paraba de golpear el reposabrazos y los talones contra el suelo, una clara señal de agitación. Pero después del beso, todo cesó, añadió. Lo que significa que necesitaba control físico para usar sus poderes, el control de las emociones para ser más específicos, dijo, mostrando el vídeo donde el rostro de Dave se relajaba visiblemente cuando Trish lo besó. Volvamos con Dave. ¿Por qué lo crees? Preguntó Dave, mirando a Natasha. Todas las señales fueron claras desde el principio, respondió Natasha. Cuando pierdes el control de tus emociones, pierdes el control de ti mismo, dijo ella, mirándolo. Dave la miró y asintió. Bueno, nunca sentí la necesidad de ocultarlo, dijo Dave mientras extendía la mano y abría la palma, invocando a Rebelión. Les presento a mi compañera, Rebelión, dijo mientras la espada flotaba en el aire por un instante. La guarda con forma de calavera de la espada brilló levemente, dando la impresión de que estaba viva.
En realidad, Trish, detrás de él, la controlaba con fuerza electromagnética, mientras que Dave añadía un poco de energía demoníaca para el brillo. ¿Así que este es tu poder, crear armas? Preguntó Natasha. ¿De vuelta al espionaje tan rápido, eh? Dave se rió entre dientes en respuesta mientras desenvainaba la espada. Pero supongo que sí te debo una disculpa, dijo, sacando 2 cimitarras. Estas armas se desbloquearon cuando alcanzó el 40% de la fusión de la plantilla de Dante, y cada 10% desbloqueaba una nueva arma. Sin embargo, esta vez no le gustaron. Había planeado dárselas a Trish, pero ella no las quería. Aquí están Rudra y Agni, dijo mientras los sostenía y demostraba sus capacidades durante unos segundos. Son mi disculpa para ti, añadió, presentándoselos. Natasha lo miró y luego miró las cimitarras que tenía en las manos. ¿De verdad puedo llevármelas? ¿Parecen valiosas?, preguntó. Ambas espadas poseen el mismo diseño, hojas anchas y curvas que recuerdan a la clásica representación ficticia de una cimitarra árabe o un machete pirata. Sin embargo, Agni y Rudra, en lugar de tener hojas lisas, constan de un soporte curvo al que se fijan una serie de segmentos con puntas hacia atrás, cada uno con su propio filo inclinado, formando un diseño cerrado y afilado que evoca la columna vertebral. Están coloreadas según su elemento, Agni de naranja, por el fuego, y Rudra de turquesa, por el viento. En ambas, los filos de los segmentos de la hoja son de metal desnudo, mientras que la guarda, la empuñadura y el pomo son dorados. Las cabezas parlantes están montadas en los extremos de los pomos de ambas espadas, y las guardas son redondas y lisas. Así es. Pertenecieron a 2 demonios, Agni y Rudra, a quienes Trish mató. Impresionados por su poder, transformaron sus cuerpos en estas armas, explicó Dave, relatando lo que realmente había sucedido con Dante en DMC3. Dante los había aceptado con una condición: que permanecieran en silencio. Te enseñarán y, si demuestras ser digna, te darán poder, dijo mientras colocaba las cimitarras en sus manos. ¿Quieres decir que están vivos, como tu espada de cráneo?, preguntó Natasha. Se llama rebelión, y sí, están vivos, respondió Dave mientras se sentaba en el jet. Ahora, ¿volverás a ser nuestro amable conductor?, añadió con una sonrisa. Natasha miró las cimitarras, atónita, cuando de repente se transformaron en tobilleras con rostros como decoración. ¿Por qué nos entregó a este insignificante humano?, murmuró una voz. Ni idea. Dijo que le diéramos una oportunidad, respondió otro. HMPH, ¿qué podría hacer un ser humano?, se burló la primera voz. Eso es lo que queremos ver, respondió el segundo. Natasha se quedó paralizada. Ni en sus fantasías más descabelladas se imaginó que acabaría con armas parlantes. Diana y Maya también miraron a Natasha y los tobilleros. Mientras Maya tenía una expresión curiosa, el rostro de Diana reflejaba hostilidad. Solo ella sabía por qué. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 22. Furia. Tercero. Natasha salió de su estupor mientras se disponía a subir al avión. ¿Qué demonios es el pájaro de acero?, murmuró uno de los demonios. Probablemente lo que usan los insignificantes humanos para volar, respondió el otro. Cállense de una vez antes de que los meta a los 2 por el culo de un burro, espetó Dave, harto ya de la constante charla entre los 2 demonios. Ahora entiendo por qué Dante exigió su silencio como condición para aceptarlos, pensó Dave, mirando los tobilleros en las manos de Natasha. Guardaron silencio al oír su advertencia. Natasha bajó la mirada hacia sus muñecas y luego volvió a mirar a Dave. Gracias, dijo en voz baja, decidiendo que se ocuparía de ello una vez que regresara Shield. ¿Sabes? Dave mencionó que Trish es un demonio, dijo Clint, mientras María se concentraba en los tobilleros. Ya lo he oído, asintió Fury, pensando una vez más, quizá los demonios o diablos sean simplemente alienígenas. Esos Skrulls sí que parecen los dobles de los mitos. Tomó nota mental de catalogar a Trish como una posible alienígena. Tras media hora, Dave regresó a casa. ¿Sabes? Tardamos casi 1 hora en llegar a la base de Shield, pero regresamos en la mitad de tiempo, dijo Dave mientras bajaba del avión. Tú misma lo has dicho, es una base aérea, sonrió Natasha, despidiéndose con la mano antes de que el avión despegara y ella se marchara volando. ¿Estás seguro de que fue una buena decisión darle esas cimitarras?,
Preguntó Trish, observándolo. Solo quería un poco de caos, respondió Dave con una sonrisa burlona, mirándola de reojo. Trish sonrió con complicidad mientras ambas entraban, mientras Diana las observaba, perpleja. Se preguntaba qué querría decir Dave con caos. Bueno, en fin, mi trabajo en Shield terminó después de investigar la muerte de James, pensó Diana. Ya le había entregado su carta de renuncia a Fury durante su reciente visita. Shield la había perdido, pero había ganado otra agente, Maya, pero Fury sin duda apreciaría los regalos que Dave le había dado a Natasha. Cuando Natasha regresó al El Carrier, se dirigió rápidamente hacia Fury. ¿Puedes usarlas? Preguntó Fury, mirando las cimitarras y los tobilleros que llevaba. Puedo intentarlo, respondió, mirando las tobilleras. ¿Podéis volver a convertiros en espadas? Preguntó ella. Cállate, insignificante humano. Tú no nos das órdenes. Gruñó Agni. Espera, hermano, intervino Rudra. Dave dijo que le diéramos una oportunidad. Muy bien, pero sigo diciendo que esto es una pérdida de tiempo, gruñó Agni. Ya veremos, respondió Natasha, mientras los tobilleros brillaban y, una vez más, se transformaban en las cimitarras que tenía en las manos. Fury los observó con atención. ¿Te contó Dave lo que pueden hacer? Este se atreve a hablarnos, el calvo tuerto. ¿Quién te crees que eres? Se burló Agni. Sí, podemos otorgarle un gran poder a este mortal, pero no a ti, calvo, añadió Rudra. Tócame y arderás en el infierno, amenazó Agni. Tócame y serás despedazado por los vientos del infierno, repitió Rudra. Fury miró las cimitarras y luego asintió a María Hill. Así que, es fuego infernal y vientos infernales, dijo. Este humano nos manipuló, a nosotros. Gruñó Agni furioso, mientras la cimitarra roja estallaba en llamas. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par e instintivamente la apartó ligeramente. Hermano, detente. Podrías lastimar a este, intervino Rudra, liberando vientos calmantes que aplacaron la furia de Agni. Las llamas se extinguieron lentamente y Agni guardó silencio. Al ver esto, Natasha retrocedió con cautela. Entrenaré con ellos en el centro de entrenamiento, dijo nerviosa, alejándose rápidamente, temerosa de que si alguien los enfadaba de nuevo, podrían quemarla o destrozarla también. Al menos este humano tiene algo de cerebro, asintió Agni con aprobación mientras Natasha retrocedía. Sí, ahora deberíamos darle una oportunidad para que demuestre su valía, convino Rudra, aceptándola. Un rato después, Clint se acercó a Fury tras la marcha de Natasha. Por cierto, deberías pensar en elegir a tu sucesor, ya sabes, para esos escenarios hipotéticos, dijo con seriedad. Fury le lanzó una mirada, y Clint se encogió de hombros antes de marcharse. ¿Estás bien? Preguntó María después de que Clint se hubiera marchado. Estoy bien. Es solo que esas tobilleras me dan una sensación extraña, como si se parecieran a las de otra persona, dijo Fury pensativa. ¿Te refieres a ese jinete infernal? Preguntó María Hills, recordando al único otro demonio que aparecía en los archivos de Shield. Ghost Rider. Y sí, la corrigió Fury con un gesto de asentimiento. Así que, en realidad son demonios o diablos. ¿Y Trish los ha matado?, dijo María, aumentando en su mente el nivel de amenaza que representaba Trish. Si la incorporamos a la iniciativa Vengadores, nada podrá amenazar la Tierra, añadió. Fury asintió, pero murmuró para sí: no tienes ni idea, voy a ver cómo va el entrenamiento de la agente Romanoff, dijo María, levantándose de su escritorio y dirigiéndose a la puerta. Fury permaneció en silencio un instante, con la mente a 1000 por hora, mientras María lo dejaba solo en la sala de control tenuemente iluminada. Sabía que lidiar con demonios, o lo que Trish y esas armas fueran en realidad, era mucho más complejo de lo que María imaginaba. Shield se había enfrentado a amenazas extraterrestres, pero esto era otra cosa, un poder más oscuro y ancestral. Fury suspiró y dirigió la mirada a la ventana. Aún podía oír las débiles voces de Agni y Rudra de antes. Su poder le recordaba demasiado a una fuerza con la que se había topado antes. Pulsó un botón de su comunicador de muñeca. Agente Coulson, tráigame todos los archivos que tenemos sobre Ghost Rider. Busque los archivos de ocultismo. Quiero saber todo lo que tenemos sobre demonios, enseguida, director, dijo la voz de Coulson, firme como siempre.
Cuando Fury volvió a su escritorio, una sombra cruzó la habitación y, por un instante, creyó ver algo, a alguien, moviéndose en la oscuridad. Parpadeó y desapareció. Su instinto le decía que no era solo su imaginación. ¿Qué fue eso? Pensó, sentándose y fingiendo que nada había pasado. ¿Era Dave o Trish? ¿Habrá dejado algo aquí para espiarnos? Sus dedos se cernían sobre el comunicador seguro que tenía sobre el escritorio. A partir de ahora, nada importante saldrá de esta habitación sin una autorización estricta, decidió. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 23. Tony Stark. Maria Hill caminó a paso ligero por el pasillo hacia el centro de entrenamiento de S.H.I.E.L.D., aún pensando en el mensaje de Fury y en la extraña situación sobrenatural con Trish y las cimitarras demoníacas. Al llegar a la pesada puerta de la sala de entrenamiento, agarró el pomo y la abrió, mientras su mente seguía ocupada con demonios y otros sucesos sobrenaturales. Coulson mencionó a Blade, el cazavampiros, así que creo que los demonios ya no importan mucho, pensó, y de repente, una abrasadora ola de calor se precipitó hacia ella. María, muévete. Gritó Natasha desde dentro, con voz llena de urgencia. Antes de que pudiera reaccionar, un tajo llameante de la cimitarra de Agni se dirigió directamente hacia ella. Los ojos de María se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Apenas tuvo tiempo de apartarse, sintiendo el calor abrasador rozándola mientras las llamas pasaban zumbando, impactando contra la pared reforzada tras ella con un fuerte crujido, dejando profundas marcas de quemaduras negras. María se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Instintivamente buscó su arma reglamentaria, con los dedos temblando por el susto que se había llevado. Al asomarse a la sala de entrenamiento, vio a Natasha tensa, aferrada a la cimitarra resplandeciente y envuelta en llamas de Agni. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración, preocupación y alivio al verla ilesa. No era mi intención. Empezó Natasha, pero Agni la interrumpió. Humano insignificante, si no puedes controlarme, no tienes derecho a ejercer mi poder. La voz de Agni retumbó, ardiente y despectiva, reverberando en toda la habitación. Natasha apretó la mandíbula, sujetando con más fuerza la cimitarra. Lo intento. Pero no me lo pones nada fácil, replicó. María, aún recuperando el aliento, entró con cautela en la habitación. ¿Esto es normal? Preguntó, observando las paredes que aún humeaban, no solo por el golpe que casi la quemó, sino por todas las paredes de la sala de entrenamiento. Natasha exhaló bruscamente, bajando la cimitarra por un instante. Lleva así media hora. Cada vez que intento usar el fuego, se descontrola. Eso es porque eres débil, gruñó Agni, mientras las llamas volvían a brotar de la hoja. ¿Crees que puedes darme órdenes? Deberías haber ardido con ese primer golpe. Antes de que María pudiera hablar, la voz más tranquila de Rudra resonó en la habitación. Hermano, basta. Está aprendiendo. Dale tiempo. María intercambió una mirada preocupada con Natasha. ¿Cuánto tiempo más podrás mantenerlos a raya? Natasha suspiró, sintiendo aún la abrumadora energía pulsando en sus manos. No lo sé, pero no me voy a rendir. Ya veremos, murmuró Agni con voz sombría, aunque esta vez sus llamas eran menos agresivas. María, aún conmocionada por el susto, se frotó el cuello. Solo. La próxima vez, no me lances otra bola de fuego, ¿de acuerdo? Natasha esbozó una pequeña sonrisa cansada. Lo intentaré. Pero si vuelves a oír hablar a esas cimitarras, quizás sea mejor que te quedes fuera de la puerta. María soltó una risita mientras asentía. Pero sabes, te aconsejo que aprendas de García. Parece que sabe controlarlos bien. Quizá no los domine por completo, pero al menos no pierde el control como tú antes. Miró a su alrededor la sala de entrenamiento, que estaba hecha un desastre, con paredes chamuscadas y escombros por todas partes. ¿Acaso me enseñarás siquiera? Preguntó Natasha, negando con la cabeza mientras se sentaba junto a María para descansar. No creo que le caigamos bien los agentes de S.H.I.E.L.D. María le ofreció a Natasha una bebida embotellada con una sonrisa burlancia. Quizás no, pero ¿quién dice que no se puede usar un poco de encanto? Me da la impresión de que es un mujeriego. Es decir, su novia Trish solo necesita un poco de contacto físico para canalizar sus poderes, y él la besó. ¿Qué importa un apretón de manos o incluso un beso para ganarse su favor?
bromeó entre risas. Natasha miró a María, arqueando una ceja. ¿En serio me estás sugiriendo que seduzca a un niño? Preguntó, observando a su amiga con recelo. María guiñó un ojo mientras se ponía de pie. Yo no lo llamaría un niño. Es bastante varonil, ¿no crees? Estoy segura de que tú también lo verás. Natasha negó con la cabeza, dejando escapar una risita. Paso, gracias. Creo que primero necesito aclarar algunas cosas por mi cuenta, dijo, mirando las cimitarras que descansaban a su lado. María asintió y caminó hacia la puerta. Sabes que no pasa nada por pedir ayuda, dijo con una sonrisa antes de irse. Natasha vio marcharse a María y respiró hondo. Cerró los ojos, concentrándose, mientras los tobilleros que llevaba comenzaban a transformarse de nuevo en las cimitarras llameantes y ventosas. Con expresión decidida, se puso de pie, lista para continuar su entrenamiento. De vuelta en casa de Dave, tras una intensa sesión de entrenamiento con Trish, ambos se relajaban en el baño. El vapor caliente llenaba el aire mientras se sumergían en la bañera. Trish, recostada cómodamente, disfrutaba claramente del momento. No me canso de esto, murmuró Trish, hundiéndose aún más en las burbujas. Dave la miró de reojo y negó con la cabeza esbozando una leve sonrisa, mientras salía de la bañera. Cogió una toalla y empezó a secarse. He terminado, dijo al terminar, dejándola relajarse a solas. Trish lo observó marcharse, divertida, antes de encogerse de hombros y ponerse los auriculares. Cerró los ojos y se sumergió en el agua de la bañera, rodeada de burbujas y el calor del baño. Dave, tenemos una invitación para la fiesta de Stark, gritó Diana mientras llamaba a su puerta. Momento perfecto, murmuró Dave para sí mismo. Luego, alzando la voz, dijo muy bien, prepárense. Nos vamos esta noche, de acuerdo, asintió Diana, girándose para marcharse. Dave echó un vistazo a su reflejo en el espejo, esbozando una leve sonrisa. Es hora de conocer al mismísimo Salvador. Tony Stark, murmuró, preguntándose cómo se desarrollaría aquel encuentro. Para la ocasión, Dave decidió optar por un atuendo sencillo pero llamativo, que irradiara confianza sin ser demasiado ostentoso. Vestía un traje negro impecablemente confeccionado, de líneas definidas y elegantes que realzaban su figura atlética a la perfección. La tela tenía un brillo sutil bajo la luz, insinuando lujo sin resultar ostentosa. Su camisa blanca, abotonada pero con el cuello desabrochado, añadía contraste, dándole un aire relajado a la vez que refinado. En lugar de la tradicional corbata, optó por un elegante pañuelo de satén negro, metido con pulcritud en el bolsillo de la chaqueta. Sus zapatos eran de cuero negro lustrado, reflejando la elegancia minimalista del conjunto. No llevaba accesorios, salvo un reloj de pulsera negro mate discreto, funcional y un sutil guiño a su eficiencia. El resultado era una mezcla de sofisticación moderna y estilo natural, que lo hacía destacar sin esfuerzo. Dave echó una última mirada al espejo, satisfecho con el equilibrio entre sencillez y poder que transmitía su atuendo. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 24. Los deseos de Diana. Tras prepararse, Dave se sentó tranquilamente y empezó a revisar las noticias en su teléfono. Como en la línea temporal original, Tony ni siquiera estará allí, murmuró, sonriendo para sí mismo mientras pensaba en cómo abordar a Stark cuando llegara el momento. Mientras hacía scroll, su mirada se posó en una hermosa reportera. Es ella, susurró Dave, buscando su contacto. En la línea temporal original, ella fue quien le hizo saber a Tony que su empresa seguía traficando armas a sus espaldas. Pobre Tony, ajeno a lo que realmente sucedía en su imperio. En fin, dejando a Tony a un lado, dijo Dave entre risas, ¿acaso no le debo a Obadiah un tiro en la cabeza por esa orden de asesinato que me impuso? Sonrió con suficiencia al evocar el recuerdo y murmuró, la fiesta de esta noche será divertida. Al mirar hacia la puerta, vio salir a Trish, quien lucía un largo vestido blanco con una seductora abertura lateral que dejaba entrever sus tonificadas piernas al moverse. Un deslumbrante collar, a juego con sus pendientes, realzaba su belleza. Estás impresionante, comentó Dave, admirándola. Lo dice el mismísimo guapo, dijo Trish encogiéndose de hombros con una sonrisa juguetona mientras le tomaba la mano. Vámonos, asintió Dave, y al salir, Diana los recibió.
Llevaba un largo vestido negro sin espalda, el cabello recogido en un moño, adornado con un llamativo collar de diamantes rojos y pendientes a juego. ¡Ay, Dios mío! Será mejor que vigile a mi secretaria esta noche, bromeó Dave, mirándola de arriba a abajo. ¿Quién sabe cuándo alguien podría intentar arrebatármela? A mí. Diana se sonrojó levemente ante el cumplido y se movió hacia el otro lado, entrelazando su brazo con el de él. Mientras el trío se dirigía al coche, el aire nocturno era fresco y las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Dave abrió la puerta a Trish y Diana, permitiéndoles entrar en la parte trasera del elegante coche negro. Se unió a ellas, acomodándose mientras el conductor arrancaba rumbo a la mansión Obadiah, donde se celebraba la fiesta. El zumbido del motor llenó el silencio por un instante antes de que Diana lo rompiera. Entonces, ¿cómo piensas acercarte a Tony? ¿O vengarte de Obadiah? Preguntó con rostro serio. Quizás use su encanto, dijo Trish, observando su aspecto encantador y apuesto para la noche. Dave soltó una risita. No necesito encanto para eso, Trish. Me interesa más cómo reaccionará Stark cuando vea lo que su empresa realmente trama. Se recostó en su asiento, echando un vistazo casual por la ventana. En cuanto a Obadiah, esta noche le espera una sorpresa. Trish, recostada a su lado, negó con la cabeza. Siempre disfrutas provocando un poco de caos, ¿verdad? El caos es parte de la diversión, respondió Dave con una sonrisa. Además, Obadiah se cree intocable. Esta noche descubrirá lo contrario. Ante la fuerza no tiene sentido hacer artimañas, dijo Dave mientras sus ojos brillaban peligrosamente. Trish lo miró mientras lo besaba y le dijo: no deberías dejar que esto se descontrole, después de separarse del beso. Dave asintió: bueno, hice un récord personal, controlando perfectamente la energía demoníaca durante todo el día, dijo encogiéndose de hombros. Diana, mirándolas con curiosidad, preguntó: por cierto, ¿también podrías darme poderes? Mirando a Trish. Trish miró a Diana, intuyendo sus emociones. Interesante, pensó, ¿y por qué quieres poder? Preguntó Dave, mirando fijamente a Diana. Yo quiero ayudarte, como lo hace Trish, respondió Diana con la cabeza gacha. Dave guardó silencio un instante y luego negó con la cabeza. ¿Acaso no me estás ayudando ya? Preguntó, recordándole que ella era quien siempre había gestionado sus empresas, se encargaba de todo el papeleo y atendía todo entre bastidores. Pero, ¿y si te pasa algo? Como a Sir James. Yo no podría vivir después de eso, dijo Diana, con la voz quebrada mientras las lágrimas comenzaban a brotarle de los ojos. Dave negó suavemente con la cabeza y le dio una palmadita en la cabeza. Soy fuerte. No hay manera de que algo así me suceda a mí, la tranquilizó. No. Gritó Diana, apartando su mano. Todavía quiero poder. No quiero ser impotente y verte morir también, lloró, con la voz temblorosa por la emoción. Dave miró su mano y luego volvió a mirar a Diana, cuyo rostro estaba contraído por la frustración y la ira. Golpe. ¡Ay! Gritó Diana, llevándose las manos a la cabeza después de que Dave le diera una leve bofetada. Eres una pesada, dijo Dave, negando con la cabeza de nuevo. Diana bajó la cabeza, sollozando. Pero te daré poder. Solo espera, añadió, suavizando la voz. Diana alzó la vista hacia él, aún sujetándose la cabeza. ¿De verdad? Preguntó con voz suave y llena de esperanza. Sí, lo haré. Pero no pronto, asintió Dave, preguntándose ya si la siguiente plantilla que desbloqueara también la ayudaría a ella. No podía infundirle energía demoníaca, pues era demasiado poderosa y corruptora. Devoraría a alguien tan pura y sencilla como Diana. Espero que la próxima plantilla desbloqueada le venga mejor, pensó, echando un vistazo a su progreso. Estaba al 51%. Solo un 49% más y desbloquearé una nueva, reflexionó, mirando por la ventana. Mientras tanto, Trish ayudó a Diana a retocarse el maquillaje, acariciándole suavemente la espalda para calmarla y devolverle su habitual belleza, que estaba manchada de lágrimas. El viaje en coche continuó, y las luces de la ciudad proyectaban sombras en movimiento dentro del vehículo. Finalmente, llegaron frente a la lujosa mansión de Obadiah. La entrada principal ya estaba repleta de coches de alta gama, y el sonido de risas y conversaciones emanaba del edificio. Al salir del coche, Dave se ajustó la chaqueta del traje y se giró hacia Trish y Diana.
Bien, vamos a conocer a nuestro anfitrión, que pronto estará muerto. Capítulo 25. Tony Stark II. Cuando Dave, Trish y Diana salieron al escenario, las cámaras se posaron inmediatamente en ellos. La atención era innegable, especialmente sobre Trish y Diana, cuya deslumbrante belleza cautivó a todos los presentes. Su elegante presencia, combinada con su porte seguro, las convirtió en el centro de atención. Pero pronto, todas las miradas comenzaron a dirigirse al hombre que los guiaba, Dave. La multitud, repleta de figuras influyentes y miembros de la alta sociedad, lo observaba con curiosidad. Se oían susurros en la sala mientras intentaban identificarlo. Algunos, basándose únicamente en su compañía, lo tacharon de mujeriego. Pero cuando su apellido, García, se mencionó discretamente entre los invitados, las actitudes cambiaron rápidamente. García, parece que ha heredado la excelencia de su padre, comentaron muchos en voz baja, pasando de la indiferencia al respeto. Era evidente que Dave era alguien a quien merecía atención y, más importante aún, alguien a quien no se debía subestimar. Mientras tanto, Obadiah Stane observaba al trío a cierta distancia con una mirada calculadora. Sonrió para sí mismo al notar el creciente interés en Dave. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba, reflexionó. Stane ya había urdido un plan para manipular a Dave. Entrecerró los ojos e hizo una señal a varias mujeres en la habitación. Estas mujeres habían sido cuidadosamente seleccionadas con un solo propósito: seducir a Dave y, de ese modo, lograr que renunciara a sus valiosas acciones de Stark. Aquella noche, a sus ojos, sería un punto de inflexión. Obadiah Stane se acomodó el traje mientras caminaba con seguridad hacia Dave, extendiéndole la mano con una sonrisa. Señor García, le agradezco que nos honre con su presencia esta noche, dijo Stane riendo mientras se estrechaban la mano. Jaja, es un placer, señor Stane, respondió Dave, contagiándole su entusiasmo con una risa educada. Permanecieron juntos un instante, posando para las cámaras, y su interacción atrajo aún más la atención del público. Voy a entrar, señor Stane. Creo que está ocupado esta noche con sus invitados, dijo Dave, asintiendo levemente mientras comenzaba a dirigirse hacia el gran salón. Claro que sí. Tenemos muchos invitados, exclamó Obadiah entre risas, asintiendo con la cabeza. Observó a Dave alejarse y luego hizo una discreta señal a un grupo de mujeres que estaban cerca. Estas mujeres, preparadas y listas, asintieron en respuesta. Su misión era clara: debían acercarse a Dave, cada una planeando estratégicamente cómo atraerlo. Es exactamente como lo describiste, seguro de sí mismo y alguien que cree que el mundo le pertenece, comentó Trish, entrecerrando los ojos mientras observaba los sutiles gestos de Obadiah desde el otro lado de la habitación. Dave, al oír su comentario, sonrió con sorna. Siempre son los que tienen el ego más grande los que hacen los movimientos más discretos, respondió con indiferencia, mirando a Stane, que ahora estaba absorto en una conversación con algunos invitados influyentes. La mirada de Trish se agudizó. Está tramando algo, ¿verdad? Oh, sin duda, dijo Dave, aún concentrado en su entorno. Pero déjenlo jugar su partido. No sabe a quién se enfrenta realmente. Esta gente. Se creen geniales solo porque a veces logran sus ambiciones, murmuró Dave mientras se adentraba con aire despreocupado en el evento, mezclándose con figuras influyentes. Pero al final, saben que no son más que una carga para este mundo. Desestimó sus banalidades, manteniendo la compostura. Bueno, parece que tendré que portarme bien, al menos hasta que aparezca Stark, reflexionó, observando la habitación. Mientras su mirada recorría el mar de invitados, sus ojos se posaron en una mujer impactante sentada con calma en un rincón. Su vestido sin espalda dejaba al descubierto su piel tersa, irradiando elegancia y misterio. Oh. Tal vez podría ir acompañado de una belleza, pensó Dave con una sonrisa burlona mientras comenzaba a acercarse a ella, con la mirada fija en aquel hermoso encuentro. ¡Qué crimen!, dijo Dave mientras se sentaba junto a Virginia Pepperpox y pedía 2 bebidas. Pepper lo miró, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Dave sonrió mientras le ofrecía una bebida. Quise decir que es un crimen que una mujer tan encantadora esté sentada sola en una fiesta tan elegante. Pepper soltó una risita, aceptó la bebida y miró a Trish y Diana, que charlaban con socios. No creo que necesite compañía, señor García, dijo con un tono divertido.
Bueno, no disfruto especialmente a este tipo de eventos hablar con la gente durante horas sobre sus intereses superficiales y sus negocios, suspiró Dave mientras se reclinaba, claramente desinteresado. ¿Por eso tienes a tus pobres secretarias para que se encarguen de eso por ti? Bromeó Pepper entre risas. Quizás, dijo Dave encogiéndose de hombros, mirándola con una sonrisa sutil. Entonces, ¿dónde está Tony? Preguntó Dave, cambiando de tema, sin apartar la mirada de ella. No vendrá esta noche, respondió Pepper con naturalidad. ¿No es esta una fiesta de los Stark? Que el dueño no se presente. Eso suena sospechoso, comentó Dave, con una sonrisa cada vez más amplia y un brillo travieso en los ojos. La expresión de Pepper permaneció neutral, aunque su postura cambió ligeramente. No hay nada sospechoso en ello. El señor Stark simplemente está descansando después de su reciente incidente. ¿Secuestro? Preguntó Dave con aire de saberlo todo, mientras daba un sorbo a su bebida. Bueno, confío en ese hombre. Estoy bastante seguro de que se recuperará y volverá más fuerte que nunca. Pepe lo observó atentamente. ¿Es por eso que compraste tantas acciones cuando Industrias Stark estaba en su peor momento? Preguntó, arqueando una ceja. Dave sonrió con suficiencia y asintió con confianza. Sí, fue un buen negocio. Siendo sincero, casi parecía un robo. Y te aseguro que esta inversión tuya será la mejor que hayas hecho en tu vida, dijo Pepper con confianza mientras asentía. Acepto tu propuesta, dijo Dave sonriendo y asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Mientras conversaban, una voz familiar interrumpió. Espero que no esté intentando robarme a mi secretaria, señor García. Dave se giró y soltó una risita. Por supuesto que no. Ya tengo bastante con dos. No creo que pueda permitirme otro por el momento, dijo mientras estrechaba la mano nada menos que de Tony Stark. Tony sonrió, desplegando todo su encanto habitual. Me alegro de oírlo, Dave. Pero no te confíes demasiado. Pepper es difícil de reemplazar. Dave sonrió con sorna. Seguro que sí. ¿Cómo está usted, señor Stark? Mejor que nunca, respondió Tony con naturalidad, aunque en su mirada se vislumbraba algo más profundo. Pero basta de hablar de mí. Dime, ¿qué anda haciendo un tipo como tú últimamente? No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 26. Tony Stark tercero. Por los recuerdos que Dave había recibido, sabía que el viejo Dave había conocido a Tony una vez, cuando se hizo cargo de Industrias Stark. En aquel entonces, era el viejo Dave, pero ahora, como el viejo Dave había muerto y había transmigrado a este cuerpo, era él quien conocía a Tony por primera vez. Por supuesto, Tony no lo sabía. ¿Cómo estás? Preguntó Tony, mirándolo fijamente. Debe ser difícil perder a tu padre. Sí, lo extraño cada día, suspiró Dave. Por los recuerdos que había heredado, James García había sido un padre maravilloso. En esta nueva vida, Dave sabía que había tenido la fortuna de experimentar algo que antes le había faltado: una familia. Sin embargo, a pesar de esos recuerdos, aún se sentía huérfano, atrapado entre el pasado y el presente. Está bien. Aprenderás a vivir con el dolor, dijo Tony, dándole una palmada en el hombro a Dave en un raro momento de sinceridad. Dave asintió y miró a Tony. ¿Y tú? Preguntó, cambiando el foco de atención. ¿Y yo qué? Respondió Tony, pidiendo otra ronda de bebidas. Quiero decir, tu empresa sigue vendiendo armas, ¿no? A pesar de que te presentaste ante el mundo entero y dijiste que no lo harías. La voz de Dave era tranquila pero directa, lo que hizo que Tony se detuviera. Tony lo miró, algo sorprendido. Puede que solo sean reservas sobrantes, respondió con naturalidad, pero el cambio en su tono fue evidente. ¿En serio? Deberías revisar tu empresa de vez en cuando, dijo Dave mientras se ponía de pie. Pero si alguna vez necesitas ayuda para localizar y destruir las armas que aún circulan por el mundo, puedes pedírmelo. Lo haré, aunque no estoy seguro de que puedas ayudarme, dijo Tony, encogiéndose de hombros mientras le dirigía a Dave una larga y escéptica mirada. Dave soltó una risita y, con displicencia, dejó que un remolino de niebla carmesí oscura se formara en su mano. Soy más de lo que parezco, dijo, dejando que la niebla se disipara antes de darse la vuelta y marcharse. Tony parpadeó y luego miró a Pepper. ¿He bebido demasiado esta noche?
Preguntó, genuinamente inseguro. Pepper negó con la cabeza, con la mirada fija en el lugar donde la extraña niebla acababa de disiparse. No, yo también la vi, respondió, observando su bebida con cautela. Dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Creo que ya he tenido suficientes sorpresas por hoy, añadió con un suspiro. En ese caso, bailemos, dijo Tony, tomándola de la mano con suavidad. La condujo a la pista de baile, ignorando por el momento el misterio que aún persistía. Mientras bailaban, Pepper soltó una risita. ¿Sabes lo que dirá la gente, verdad? Bailando con tu secretaria. Tony se encogió de hombros con indiferencia. Que hablen. Dirán lo de siempre, que estoy bailando con mi brillante y deslumbrante secretaria. ¿Qué más? Dijo, restándole importancia con su habitual encanto despreocupado. Pepper no pudo evitar sonreír ante su respuesta mientras seguían balanceándose al ritmo de la música, con la mente aún divagando hacia la niebla carmesí y el enigma que era Dave García. Parece raro, pensó Pepper, incapaz de describir con exactitud a Dave mientras lo veía alejarse. Aunque al principio Tony encontró a Dave un tanto peculiar, no le dio importancia y siguió bailando con Pepper. Finalmente, el baile terminó y Pepper se excusó para atender algunos asuntos. Tony, solo, se dirigió a la barra y pidió una copa. Mientras estaba sentado allí, una reportera se le acercó con una mirada burlancia. ¿No es el famoso Tony Stark? Preguntó con un toque de sarcasmo. Si buscas otro titular impactante, me temo que no lo encontrarás. He hecho algunos cambios para mejor, respondió Tony, mirándola con su tono despreocupado habitual. Gracias por la aclaración, pero no es lo que parece. ¿Por qué su empresa sigue fabricando armas cuando usted ha declarado públicamente que no lo hará? Preguntó con voz cortante mientras le entregaba fotos pruebas de que los terroristas utilizaban armas de Industrias Stark en Afganistán. El rostro de Tony se endureció al ver las imágenes, pero su expresión volvió rápidamente a la neutralidad. No te preocupes. Pronto tendrás tu titular, respondió con frialdad, antes de levantarse y dirigirse hacia Obadiah Stane. Al divisar a Obadiah entre la multitud, Tony se acercó. Una vez lo suficientemente cerca, le hizo una seña para hablar en privado. Disculpen, pero necesito un momento con el señor Stane, dijo mientras conducía a Obadiah a un rincón más tranquilo. ¿Qué pasa, Tony? Preguntó Obadiah, arqueando una ceja. No puedes ignorar a la prensa así como así. Sabes lo importantes que son las relaciones públicas. Tony entrecerró los ojos. ¿Por qué no se ha detenido aún la fabricación de armas? Preguntó con voz baja pero firme mientras se inclinaba hacia él. Obadiah suspiró, frotándose la nuca. Mira, Tony, estoy haciendo lo mejor para la empresa. ¿Qué es lo mejor para la empresa? Te dije que detuvieras la producción. Espetó Tony, cada vez más frustrado. Obadiah se alisó el traje y le dirigió a Tony una mirada calculadora. Tony, una empresa no se dirige con moral. Se dirige con beneficios, dijo fríamente, dándole la espalda y dejando a Tony allí plantado, con la ira a flor de piel. Dave se acercó a Tony justo en el momento preciso, con una sonrisa burlona en los labios. Bueno, supongo que mi presentimiento era cierto desde el principio, dijo, captando la atención de Tony. Tony se giró hacia él con una mirada escéptica. ¿Qué quieres ahora? Preguntó, visiblemente nervioso tras su intercambio con Obadiah. Dave soltó una risita al notar la expresión de recelo de Tony. No seas tan desconfiado. Solo quiero que mis inversiones se mantengan intactas, respondió Dave con naturalidad, sacando un par de guanteletes del bolsillo. Puedes quedártelo. Se llama el guantelete del fuego infernal, Ifrit. Que te ayude a destruir tus propias armas, dijo Dave, entregándole el artefacto a Tony. Tony contempló el guantelete que tenía en las manos, sin saber qué pensar. Sus ojos brillaban con curiosidad, pero también con escepticismo. ¿Qué es esto? Murmuró, examinando el extraño guantelete rojo oscuro que parecía palpitar con energía. Dave sonrió mientras observaba a Tony. Es algo único. Un pequeño detalle para ayudarte a lidiar con el lío en el que se encuentra tu empresa. Considéralo un regalo. O una inversión en nuestro futuro común. Dicho esto, Dave asintió a Tony y se marchó, dejando atrás al atónito multimillonario. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso.
Capítulo 27 Iron Man IV Tras el secuestro de Tony y su angustiosa huida de los 10 anillos, regresó a Estados Unidos transformado. La experiencia lo había marcado profundamente, y no solo por las secuelas físicas. La revelación de que las armas de Industrias Stark estaban siendo utilizadas por terroristas lo atormentaba constantemente. Mientras Tony se recluía en su mansión de Malibú, se obsesionó con construir algo mejor, algo que pudiera redimir sus errores y proteger al mundo del caos que sus propios inventos habían provocado. Así, en la soledad de su taller, Tony comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, la armadura de Iron Man. Semanas después, Tony había estado trabajando sin descanso, y tras muchas noches en vela, la armadura Mark II comenzaba a tomar vida. Ya no se trataba solo de un arma, sino de algo mucho más personal. Cada tornillo, cable y circuito había sido meticulosamente fabricado por sus manos, un reflejo de su deseo de recuperar el control de su vida y su legado. Y hoy, tras regresar de su propia fiesta a la que no había sido invitado, Tony vio las noticias. Las noticias que el reportero le había prometido. Vio cómo su creación sembraba el caos. Mientras Tony ajustaba el último tornillo del guantelete de su armadura, recordó el regalo de Abel. Guantelete de fuego infernal. Aún no había comprendido del todo su potencial, pero ahora estaba meticulosamente integrado en los guanteletes de su armadura. Según Jarvis, la fuente de energía dentro del guantelete era más potente que toda la armadura, y la potencia de fuego que desataba podía fundir roca en tan solo unos segundos de ráfaga sostenida. Jarvis, enciende el traje para un diagnóstico completo, ordenó Tony, con la voz llena de ira a medida que veía las noticias. Como usted desee, señor, respondió Jarvis, y el zumbido de los sistemas internos del traje cobró vida. Tony se enfundó en el traje, sintiendo el peso familiar sobre él. Era más pesado que la armadura original que había construido durante su cautiverio, pero este era refinado, elegante y capaz de mucho más que solo sobrevivir. Flexionó las manos, observando cómo los guanteletes respondían en perfecta sincronía con sus movimientos. Los guanteletes, con forma de fauces de dragón, se activaron, y sus ojos brillaron ominosamente al cobrar vida. Los guanteletes se extendieron a lo largo de sus brazos, y con cada flexión, Tony sintió una oleada de nueva fuerza recorrer su cuerpo. Apretó y aflojó los puños, sintiendo el inmenso poder a su disposición. A ver qué puede hacer esta preciosidad, murmuró Tony, dando un paso al frente, ansioso por probar todo el potencial de su armadura mejorada. Y pronto despegó, poniendo a prueba su creación. Mientras tanto, en Stark Industries, Obadiah había estado vigilando cada movimiento de Tony desde su regreso. Sabía que Tony tramaba algo, pero ni siquiera él podía predecir lo que su antiguo protegido estaba creando. El proyecto Iron Man seguía siendo un secreto, conocido solo por Tony, Pepper y unos pocos aliados de confianza. Obadiah tenía sus propios planes. Seguía furioso porque Tony había anunciado el cese de la fabricación de armas, una decisión que había provocado el desplome de las acciones de la compañía. Peor aún, Tony había sobrevivido al secuestro, algo que Obadiah no había previsto. De vuelta en su oficina, Obadiah apretó los puños. Si Tony no dirige esta empresa como se debe, tendré que tomar cartas en el asunto, murmuró con voz sombría. Había comenzado su propio proyecto secreto, encargando a un grupo de ingenieros que realizarán ingeniería inversa a la armadura Mark I que Tony había dejado en el desierto. La armadura Iron Monger sería su respuesta, su forma de recuperar el control. De vuelta en la mansión de Tony. Tras realizar innumerables pruebas y ajustar los sistemas del traje, Tony se encontraba frente a su gran ventanal panorámico con vistas al Océano Pacífico. Sentía el peso de todas sus responsabilidades, su empresa, sus errores del pasado. Pero ahora, dentro de esa armadura, sentía esperanza en el futuro. Jarvis, inicia la navegación, ordenó Tony, colocándose en posición mientras los propulsores de sus pies y manos se activaban. El zumbido de la energía vibró a través del traje y, por primera vez, Tony se sintió verdaderamente poderoso, no por un arma, sino porque tenía el control. Se lanzó al aire, atravesando el techo de su taller y elevándose hacia el cielo nocturno. La emoción del vuelo lo embargó y, por un breve instante, todas sus preocupaciones se desvanecieron. El viento rugía a su alrededor y, mientras ascendía cada vez más alto, Tony sonrió. Jarvis, vamos a deshacernos de nuestros juguetes viejos. Como desee, señor, respondió Jarvis mientras le mostraba el camino hacia el terrorista. Mientras tanto, Dave veía las noticias.
Sentado tranquilamente en su lujoso ático, Dave esbozó una leve sonrisa al ver en las noticias un vídeo de Tony Stark volando por el cielo nocturno. Todo iba según lo previsto. Sabía que una vez que Tony asumiera su papel como Iron Man, el mundo cambiaría. El universo Marvel se sumergiría en un mundo misterioso, donde, poco a poco, todo lo que se consideraba normal tomaría un rumbo inesperado. Bueno, Tony, murmuró Dave para sí mismo, me pregunto cómo usarás mi pequeño regalo. Dave apagó el televisor y se fue a la cama acompañado de Trish. Antes de dormirse, ella le propuso hacer un poco de ejercicio, una forma divertida de relajarse. A la mañana siguiente, al encender el televisor, se encontró con una noticia de última hora: destrucción masiva en Afganistán, causada por un hombre con una armadura robótica. El mundo entero estaba conmocionado. Desde gobiernos hasta empresas tecnológicas, todos se apresuraron a descubrir la identidad del responsable de esta nueva tecnología. La armadura de Iron Man se encontraba ahora en el centro de la atención mundial. Mientras tanto, Obadiah permanecía sentado en su oficina, viendo las mismas noticias. Entrecerró los ojos al reconocer la tecnología. Furioso, golpeó el escritorio con el puño, destrozando el monitor en un arrebato de ira. Tony. Ahora me ocultas cosas, murmuró, hirviendo de rabia al pensar que su protegido guardaba para sí un invento tan poderoso. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 28. Tony Stark. La ira de Obadiah crecía a fuego lento mientras veía las noticias, con la mandíbula apretada. Pero en lugar de dejarse consumir por ella, respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Su mente trabajaba con rapidez, calculando su próximo movimiento. Tarde o temprano, esa pequeña pieza de armadura. La conseguiré, murmuró entre dientes, con un tono frío y seguro. Una sonrisa lenta y retorcida se dibujó en su rostro. Después de todo, soy como un padre para ti, Tony, murmuró Obadiah con una risa siniestra, seguro de que llegaría el día en que Tony, quisiera o no, le entregaría su armadura de Iron Man. Por ahora, solo tenía que esperar el momento oportuno. Por otro lado, Tony regresó a casa tras aniquilar a un batallón entero de terroristas armados con armas, tanques e incluso sus propias creaciones de destrucción masiva. Al entrar en su taller, aún incrédulo por lo sucedido, miró sus manos, en concreto los guanteletes con forma de fauces de dragón que habían desatado un poder inmenso. Esto es increíblemente poderoso, pensó Tony, aún asimilando la devastación que habían causado. Sí, señor. Según los datos, si no se controla la temperatura, podría alcanzar niveles comparables a los de la superficie del Sol y potencialmente incendiar la atmósfera, dijo Jarvis con voz tranquila pero advertidora. Tony suspiró, secándose el sudor de la frente. Sí, ya lo sé, Jarvis. Tengo que tener más cuidado con estas cosas. Los recuerdos de la batalla le inundaron la mente. La forma en que los guanteletes derretían los tanques blindados como si fueran mantequilla, la forma en que incineraban todo a su paso. Era demasiado poder, incluso para él. Unas horas antes. Mientras Tony se alejaba a toda velocidad de su mansión, la armadura de Iron Man zumbaba a su alrededor, y los potentes propulsores lo impulsaban sin esfuerzo por el aire. Su destino: una remota región devastada por la guerra, donde los terroristas sembraban el caos. La tensión se palpaba en el aire a medida que se acercaba. Los caóticos sonidos de disparos y gritos llegaban a sus oídos a través del sistema de audio de la armadura. Al llegar, la escena que se presentó ante él era de puro horror. Un padre, protegiendo desesperadamente a su familia, fue ejecutado brutalmente frente a ellos. Tony apretó los puños dentro del traje, la rabia inundándolo. Sin dudarlo, extendió el brazo, con la intención de neutralizar al atacante con un rayo repulsor estándar. Pero sucedió algo más, algo mucho más devastador. Los guanteletes con forma de fauces de dragón, que brillaban con un ominoso tono azul, desataron un torrente de fuego infernal. Llamas azules brotaron de su mano como una bestia desatada, engullendo al terrorista por completo en un instante. El intenso calor fue tan abrumador que el cuerpo del hombre se desintegró, dejando solo un esqueleto ennegrecido que se redujo a cenizas. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar mientras el resto de los terroristas permanecían paralizados, con los ojos desorbitados por el terror. La familia se acurrucó tras los restos humeantes, demasiado asustada incluso para gritar. Uno de los terroristas, el líder del grupo, Abu Bakr, finalmente rompió el silencio.
Su voz temblaba mientras preguntaba ¿quiénes son ustedes? Tony entrecerró los ojos tras el casco. Su voz era fría. Soy Iron Man. En ese instante, el infierno azul estalló de nuevo, esta vez con una furia aún mayor. Las llamas se dispararon como un tsunami, consumiendo todo a su paso: tanques, edificios y terroristas por igual. Era como si los guanteletes tuvieran voluntad propia, buscando todo aquello que osara interponerse en el camino de Tony. El aire mismo parecía arder mientras el fuego azul rugía, reduciendo a los terroristas a cenizas, sus gritos ahogados en el infierno. En cuestión de segundos, el campo de batalla, antaño caótico, se convirtió en un páramo de cenizas humeantes y acero fundido. Las llamas se extinguieron, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. Tony permaneció allí, mientras el brillo azul de sus guanteletes se desvanecía lentamente. Los aldeanos, aún conmocionados por lo sucedido, lo miraban con una mezcla de temor y admiración. Entre la multitud, un niño pequeño se soltó del agarre de su familia y corrió hacia Tony, a pesar de sus desesperados intentos por detenerlo. El niño simplemente quería agradecer al hombre que los había salvado. Tony miró al niño y asintió solemnemente antes de darse la vuelta y alzar el vuelo. Mientras surcaba los aires, Tony no pudo resistir la tentación de probar el poder de Ifrit. Lo activó, e instantáneamente, todo su cuerpo se vio envuelto en un torbellino de energía ígnea, transformándolo en un cometa llameante que cruzaba el cielo. Aviones de combate se lanzaron a interceptarlo, pero Tony los dejó atrás en segundos. Los pilotos no daban crédito a lo que veían. «Hemos perdido el objetivo», exclamó uno de ellos incrédulo. Los demás lo confirmaron, sumiendo al centro de mando en la confusión mientras intentaban averiguar qué era aquel objeto volador desconocido y cómo podía moverse tan rápido. Mientras tanto, dentro del traje, Tony luchaba por controlarse. Demasiado rápido, murmuraba para sí mismo mientras intentaba controlar las intensas llamas generadas por Ifrit. Pero era inútil. El poder era abrumador, retrasando su regreso a casa varias horas mientras luchaba por recuperar el control. Finalmente, tras una lucha incansable, Tony logró comprender el funcionamiento de Ifrit. «Me escucha. O mejor dicho, a mis emociones», murmuró para sí mismo, dándose cuenta de que el poder respondía directamente a su estado mental. Tranquilo y sereno, descendió hacia su mansión de Malibú. Las llamas se extinguieron al aterrizar con un suave golpe. Tony se quedó inmóvil un instante, asimilando todo lo sucedido. Había recuperado el control, pero el inmenso poder de Ifrit era algo que tendría que manejar con sumo cuidado a partir de ahora. «Jarvis, quítate el traje», ordenó Tony. Los brazos robóticos de su taller descendieron rápidamente, comenzando el proceso de desenroscar y desmontar la armadura Iron Man Mark II de su cuerpo. Pero entonces, sin previo aviso, Ifrit volvió a la vida con un zumbido, su poder fluyendo a través de los guanteletes. Tony sintió un escalofrío, temiendo que su mansión también corriera el riesgo de ser incinerada. Sin embargo, en lugar de desatar llamas destructivas, sucedió algo totalmente inesperado. La armadura Mark II, la misma que Tony había fabricado con tanto esmero, comenzó a desmoronarse en partículas azules. Estas partículas danzaban a su alrededor, la armadura se desintegraba fragmento a fragmento y era absorbida por los guanteletes de fuego infernal. Tony se quedó allí, sin su traje, mirando sus manos con incredulidad. Los guanteletes permanecían intactos, brillando tenuemente con energía, pero el traje que había perfeccionado durante tanto tiempo había desaparecido, absorbido por el metal místico de Ifrit. «¿Qué demonios me has dado, García?», murmuró Tony para sí mismo, con la mente a 1000 por hora. Se preguntó si se trataba de algún tipo de neurotecnología ultra avanzada con nanotecnología más allá de todo lo que había visto hasta entonces. Fuera lo que fuese, había consumido su traje por completo en cuestión de segundos, dejándolo con más preguntas que respuestas. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 29. T.S. Sexto. Tony permanecía sentado tranquilamente en su sofá, bebiendo a sorbos mientras su mirada permanecía fija en los guanteletes que yacían sobre la mesa frente a él. Los estudiaba. Su oscura superficie metálica brillaba tenuemente bajo la luz de la habitación, mientras el suave murmullo de la mansión llenaba el aire. Su mente divagó mientras dejaba la bebida y extendía la mano hacia los guanteletes, rozándolos ligeramente con los dedos.
Vístete, dijo con desgana, cerrando los ojos. Pero no pasó nada. Debería decirlo con más pasión. Pensó Tony, divertido porque su orden habitual no había funcionado. Abrió los ojos y volvió a mirar los guanteletes, pero seguían inmóviles sobre la mesa. Bien. Quizás solo necesito controlarlos mejor, murmuró para sí mismo. Cerrando los ojos de nuevo, Tony se concentró, imaginándose al mando de Ifrit. No solo pronunciando las palabras, sino conectándose mentalmente con el poder que emanaba de los guanteletes. Lentamente, visualizó la armadura materializándose a su alrededor, invocándola con pura fuerza de voluntad. Vamos. Vuelve a subir, murmuró Tony, concentrándose más, tratando de acceder a la misteriosa energía que contenían los guanteletes. Tras abrir los ojos de nuevo, Tony encontró los guanteletes inmóviles sobre la mesa, sin responderle. ¿Cómo lo hice? Murmuró para sí, recordando cómo los guanteletes habían absorbido su armadura Mark II sin esfuerzo tras la batalla. Simplemente había deseado recuperarla, y había reaparecido. Sin embargo, ahora, por mucho que lo intentara, no podía replicar el efecto. Frustrado, Tony se recostó en el sofá, frotándose las sienes. Debería llamar a García, murmuró, dándose cuenta de que necesitaba respuestas. Sin perder un segundo más, Tony cogió el móvil, buscó en sus contactos y marcó el número de Dave. El teléfono sonó y Tony esperó impacientemente a que Dave contestara, con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre las misteriosas habilidades de los guanteletes. Hola. La voz de Dave sonó al otro lado de la llamada. Menos mal que contestaste. ¿Qué demonios me dejaste? Gritó Tony casi al teléfono, dejando ver su frustración. Dave arqueó una ceja, pensando en lo que podría haber salido mal. ¿Qué pasó? No habrás quemado la casa con eso, ¿verdad? Preguntó, asumiendo el peor escenario posible tras la ira de Tony. Ojalá. Esta cosa se tragó mi nueva creación. Gruñó Tony. Espera, ¿te refieres a tu armadura de Iron Man? Preguntó Dave, sorprendido. Ni siquiera él había considerado que los guanteletes pudieran causar algo así, ¿sí? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Tony, todavía algo molesto pero curioso. Iré a verte. Encontraremos la solución, dijo Dave con calma, y Tony asintió desde el otro lado, aliviado. Dave colgó el teléfono y miró a su secretaria. Encárgate de todo aquí. Tengo algo que atender, le indicó mientras se levantaba, se acomodaba el abrigo y salía del edificio para reunirse con Tony y averiguar qué había pasado. ¿Acaso el origen de Ifrit se fusionó de alguna manera con su armadura? Reflexionó Dave mientras conducía a toda velocidad hacia la mansión de Tony en Malibú. La idea le rondaba la cabeza, preguntándose si el poder de los guanteletes se habría fusionado inesperadamente con la tecnología de Tony. Poco después, llegó a la mansión y, al detenerse, encontró a Tony de pie afuera, esperándolo claramente. ¿Sabes? Me habría gustado más si hubiera sido tu secretaria, bromeó Dave mientras salía del coche con una sonrisa burlona en el rostro. Tony puso los ojos en blanco y replicó: ojalá, no hay tiempo para bromas. Sube a mi sótano, quiero mi Mark II de vuelta. Dijo Tony, haciendo señas a Dave para que entrara con urgencia. ¿Mark II? Preguntó Dave mientras cerraba la puerta del coche, algo confundido. Sí, así que no lo sabías y solo actuaste por una suposición de las noticias. Murmuró Tony para sí mismo, molesto, antes de aclarar, es mi nueva creación, la mejor de mis creaciones. O lo era hasta que tu regalo decidió engullirla. Ni siquiera yo sabía que podía hacer eso, admitió Dave mientras bajaban al sótano de Tony. Al entrar en aquel espacio de alta tecnología repleto de aparatos y tecnología punta esparcidos como juguetes, Dave no pudo evitar comentar: vuestro sótano es realmente impresionante, gracias, pero lo bueno está aquí, respondió Tony, señalando los guanteletes que yacían sobre la mesa. Dave asintió, se acercó a la mesa y tocó los guanteletes. En cuanto sus dedos los tocaron, su mente se inundó de información. Su sistema analizó los guanteletes y reveló lo que había sucedido. ¿Y bien, qué encontraste? Preguntó Tony mientras la expresión de Dave cambiaba por un instante. Tengo buenas noticias para ti, dijo Dave. ¿Y? Tony arqueó una ceja, curioso. ¿Qué quieres decir con y? Preguntó Dave. Es decir, ¿acaso no suelen venir malas noticias junto con las buenas? ¿Sabes?
Eso de malas noticias, buenas noticias, dijo Tony, haciendo un gesto, esperando algún inconveniente. No hay malas noticias, solo buenas esta vez, dijo Dave riendo y negando con la cabeza. Tu traje Mark II no se ha perdido. Está guardado en los guanteletes, pero puedes recuperarlo cuando quieras. Sí, genio, ya lo sé. Ya lo hice, pero ahora no puedo volver a hacerlo. ¿Hay alguna forma de recuperar mi armadura? Tony puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, claramente frustrado. Dave soltó una risita ante la impaciencia de Tony. ¿Para qué querrías eso? Ahora es incluso más potente de lo que tu traje original jamás pudo ser. Incluso podría permitirte sobrevivir en el espacio sin necesidad de nada más. Tony arqueó una ceja, intrigado pero aún escéptico. ¿Sobrevivir en el espacio? Suena genial, pero necesito control. No quiero depender de que esta cosa se descontrole cada vez que quiera ponerme el traje. Dave asintió pensativo, comprendiendo la preocupación de Tony. De acuerdo, dame un poco de tiempo. Trabajaré en estabilizar la conexión entre tú e Ifrit. Deberías poder controlarla conscientemente e invocar tu armadura cuando la necesites. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 30 TSB. Tony miró a Dave, asintiendo pero aún confundido. ¿Podrías explicarme qué tipo de tecnología es esta? ¿Una nanotecnología que se conecta con la mente? ¿Y qué son esos efectos de luz cuando la activo? Preguntó Tony, cada vez más intrigado. Además, ¿qué pasa con las llamas azules? ¿Acaso lograste fusionar algún método para crear una sustancia combustible que genera energía de mayor calidad? La mente de Tony daba vueltas mientras especulaba o será algún tipo de nanotecnología avanzada. ¿Y por qué se conecta con la mente? Porque en el momento en que intenté controlarla, funcionó, pero no tengo ni idea de cómo. Dave miró a Tony, que divagaba, absorto en sus pensamientos. Parece que confunde este brazo diabólico con tecnología avanzada, pensó Dave. Oye. No te quedes mirándome, dime qué está pasando para que pueda entender este problema técnico. Dijo Tony, mirando con impaciencia a Dave. Dave negó con la cabeza y recogió a Ifrit. Al sostenerlo, el guantelete brilló y se desprendió de su mano. Flotó en el aire y, de repente, fragmentos de la armadura Mark II de Tony comenzaron a formarse a su alrededor. Lentamente, el traje se reensambló, fusionándose por completo con Ifrit hasta volver a ser la armadura de Tony. Tony observó con los ojos muy abiertos. ¿Quién programó eso? Preguntó, todavía tratando de comprender lo que acababa de ver. Lo primero es lo primero, dijo Dave mientras examinaba el Mark II reformado. Esto ya no es solo un trozo de metal. Ahora es un ser vivo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿O te refieres a algún tipo de IA avanzada? Preguntó Tony, todavía tratando de comprender. Ninguna de las dos, respondió Dave, señalando las fauces de dragón que aún adornaban su mano. Este es un brazo diabólico, formado después de que matara a un demonio. Ahora está vivo, no es tecnología. Esto pertenece al mundo sobrenatural. Tony parpadeó incrédulo, intentando asimilar la idea. Un demonio. ¿Me estás diciendo que esta pieza de armadura es demoníaca? Dave simplemente asintió, dejando que Tony asimilara la revelación. ¿Sabes? Si no quieres decírmelo, dilo de una vez. No inventes excusas raras. Tony puso los ojos en blanco e indicó a Jarvis que analizara la armadura. Dave lo miró en silencio y, sin decir palabra, invocó a Rebelión. Los ojos de Tony se abrieron de par en par al ver materializarse la espada gigante, crepitando con energía. ¿Esto? Preguntó Tony con voz escéptica. Rebelión, una espada diabólica, respondió Dave simplemente. ¿Cómo diablos pudiste crear un almacenamiento que plegara el espacio? Literalmente plegaste el espacio y sacaste esa espada de la nada. Preguntó Tony, completamente atónito, mientras activaba sus escáneres para analizar el cuerpo de Dave. Dave suspiró, observando la incredulidad de Tony. Se dio cuenta de que Tony aún no comprendía la realidad de lo sobrenatural. Bien, escuchen, dijo Dave, haciendo una pausa antes de activar su desencadenante demoníaco. En un instante, las llamas lo envolvieron, transformándolo en su forma demoníaca con alas ígneas y ojos brillantes. Un demonio gigante en llamas. ¿Queda claro ahora?
El rostro de Tony palideció mientras retrocedía instintivamente, sacando una pistola del cajón lateral y apuntándola a Dave. «¿Sabes? La pistola no me hará daño», comentó Dave. «No lo sabemos», replicó Tony, sin dejar de apuntar con el arma, con la voz cargada de nerviosismo. Al ver a Tony tan asustado, Dave suspiró y desactivó el débil trigger, volviendo a su forma normal. «No tengas miedo», dijo con calma. Tony mantuvo el arma apuntando un instante más antes de bajarla finalmente. «¿Qué demonios eres?», preguntó Tony, con la voz aún tensa. Dave, recostándose en una silla, se encogió de hombros con indiferencia. «Llámenlo superpoder. Tengo a esta demonio, y ella compartió sus poderes conmigo». Tony arqueó las cejas. «¿Una demonio? ¿Hablas en serio?». «Esto es de lo más serio», respondió Dave, dándole a Tony tiempo para asimilar todo lo que acababa de suceder. La mente de Tony daba vueltas mientras procesaba todo lo que Dave había dicho, su mirada alternando entre Dave y su propia armadura Mark II. «¿Puedes explicarlo? ¿Desde el principio?», preguntó, intentando claramente comprenderlo todo. Dave asintió y comenzó a explicar, aunque en lugar de revelar la verdad, inventó una historia, culpando a una tal Trish de haberle dado sus poderes. Omitió los detalles sobrenaturales y los demonios, manteniendo todo lo suficientemente vago como para satisfacer la curiosidad de Tony. «¿Ella también puede darme poderes?», preguntó Tony, una vez que Dave terminó su historia. Dave soltó una risita. «Ya lo tienes», dijo. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó Tony, confundido. Dave señaló la armadura Mark II. Los ojos de Tony se abrieron de par en par al darse cuenta. «La armadura», murmuró, «sí. Los guanteletes absorbieron la energía de Ifrit. Ya no es solo una armadura de metal, Tony», dijo Dave. «Ahora forma parte de algo mucho más poderoso, fusionado con el poder de Ifrit. Por eso tu armadura es diferente, más avanzada que cualquier otra que hayas construido o que pudieras haber construido en los próximos 50 o 60 modelos». Tony parpadeó, mirando su armadura con otros ojos. «¿Así que ahora está viva?». «En cierto modo, sí», respondió Dave. «Tiene una pequeña mejora demoníaca». Tony se dejó caer en una silla, frotándose las sienes. «Genial. Me he convertido en el tipo del traje imbuido de demonios. Eso sí que es nuevo». «Pero te equivocas en una cosa», dijo Tony con una sonrisa de suficiencia. Dave arqueó una ceja, curioso. «Podría haber fabricado fácilmente una armadura similar para mi tercer o cuarto nivel», añadió Tony con seguridad. Dave parpadeó, algo exasperado. «¿Ni siquiera conoces sus características y ya dices que podrías construir algo mejor?», dijo, sin palabras ante la arrogancia de Tony. Tony frunció los labios, dándose cuenta de que estaba mintiendo sobre algo que no había comprendido del todo. «Vale, de acuerdo», concedió. «Entonces, ¿qué puede hacer?». Dave negó con la cabeza, medio divertido, y se apoyó en el banco de trabajo. «Para empezar, eso de infundida por demonios no es solo para lucir bien. Esta armadura puede adaptarse y hacerse más fuerte con el tiempo, lo que significa que cuantas más batallas libre con ella, más resistente se vuelve. Y no hablo de pequeñas mejoras. Hablamos de una mejora personal literal. Puede regenerar el daño, absorber energía e incluso aumentar tu propia fuerza cuando la llevas puesta. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.